la médica. Dígame, ¿qué le sucede? Bueno, Julio. A ver, aquí ya entramos en tema complejo. Lo que queréis hablar es con uno de los más... Se ríe. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Post-Grana. Hoy para hablar de la catastrófica, catalogaría yo, derrota de nuestro Real Murcia contra el Ibiza. Buenas noches, Abo Miralles. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Y buenas noches, Javier Brocal. Tristes noches. Lunes muy lunes, ¿eh? O sea, casualmente el Blue Monday, supuestamente el día más triste del año, ¿no? Pero vamos, lunes terrorífico. Yo no sé si es que se ha juntado aquí el Blue Monday con el Black Sunday que tuvimos ayer, porque la verdad que el partido fue jodidamente horrible, ¿eh? Yo no sé cómo lo visteis vosotros, pero hostia, me parece el peor partido de la era Colunga, y casualmente contra el Ibiza, que fue el verdugo, entre comillas, de Echeverría. Y un Ibiza que nos tiene cogida la medida a muerte. No sé cómo lo veis vosotros. El peor partido, yo creo que ha sido desde que Colunga está en el banquillo, ha sido el partido en el que le hemos visto al equipo con menos ideas, posiblemente peor, no sé si peor físicamente, pero en cuanto a intensidad muy por debajo, con muchos errores, clamoroso, y también donde el rival pues también te ha hecho mucho daño, porque el Ibiza no hace el mejor partido del mundo, pero en la primera parte aprovecha tus dos errores y te mete 2 goles, 2-0. Y en la segunda parte, pues, mira, tiene clarísima, es porque el Real Murcia en los contragolpes, en el ida y vuelta, pues estaba vendido a 3, pero no finiquitó el partido. Y el Real Murcia, pues, que salvo los 5 primeros minutos de la segunda el parte. Murcia jugó 5 minutos en todo el partido. Solo jugó esos 5 minutos ahí de descanso. Y yo creo que vio que no le daba y se precipitaba, y fueron muchos errores. Muchos errores que al fin y al cabo Ibiza los pagó y lo aprovechó y te ganó el partido. Sí, totalmente. Al final fue más los errores que hizo el Murcia en la primera parte que el mero hecho de no saber reaccionar, porque si por ejemplo en la primera parte, los primeros hasta el primer gol era un partido en el que el Murcia pues dominaba un poco más con balón. Cierto que tuvo la de Flaccus. Sí, era completamente igualado, yo creo, el partido. Claro, hasta ahí. exacto, que podía pasar cualquier cosa en un partido normal, en un partido en el que no fallas de esa manera a nivel defensivo, pero ya una vez llegó el primer gol, pues el partido se volcó a lo bestia a favor del Ibiza. En la primera parte el Ibiza seguía volcado, cuando parecía que el Murcia estaba intentando remontar un poco en el juego, llegó el segundo, otro error defensivo en la banda izquierda, y quitando los primeros 5 o 7 minutos de la segunda parte, el Murcia ya desapareció. Está muy lejos del Murcia de Colunga, que por ejemplo sí vimos en la segunda parte en Sanlúcar, que fue, yo creo que la última parte en la que el Murcia fue el Murcia de Colunga que todos hemos visto y queremos. Ahora ya pues a pasar página lo antes posible, y a que sobre todo las lesiones vuelvan lo antes posible y los fichajes se entren lo más rápido posible, porque si no estamos liquidados. Ahora hablaremos del tema de las lesiones, porque la verdad que este partido deja otra vez una factura altísima, sobre todo por esa lesión que hubo poco antes del partido, supongo que el día anterior, de Alberto. Un Alberto que todavía no se sabe el alcance, pero yo no sé vosotros, pero a mí una lesión de rodilla de Alberto ahora mismo me da un miedo terrorífico. Y no sé, o sea, tiene la defensa completamente en cuadro, porque tienes también Anchón, va muy justo, Héctor está lesionado, o sea, tiene un problemón, partiendo sobre todo de las bajas que ya tenía. En principio, para mí la más importante sería la de Jorge Mier,
porque creo que es el jugador más importante del Murcia y los 2 partidos que ha faltado Jorge Mier se ha notado muchísimo, porque creo que en el sistema de Colunga esas superioridades que generaba Mier por dentro, esa flexibilidad táctica que te daba los cambios que hacías con balón y sin balón, creo que ahora mismo el Murcia está muy desdibujado y en gran parte es por ello. Y eso afecta también a otros jugadores que ahora más adelante trataremos más detenidamente, pero uno de los que veo peor desde la baja de Mier, a Isi Gómez. Totalmente. Un Isi Sí. que se fue muy señalado de Ibiza, ¿eh? Y sí, que exactamente, es como que Mier le da muchísimo fútbol por dentro. Actúa casi como un centrocampista más y luego también anímicamente le ayuda mucho a la hora de cerrar. No tiene, sabe que es un seguro y un cierre defensivamente, entonces le quita mucho trabajo ahí sí. Que yo, al menos a mí la sensación que me dio es que siempre tenía a alguien encima. La presión del Ibiza era no dejarle jugar a Isi. Luego, aparte de que Isi ya con balón pues no estuvo muy acertado. Luego, defensivamente no tuvo el mejor día porque aquí lo hablábamos la semana pasada. Isi ha cambiado completamente su rol. Ahora es un jugador más todoterreno, más defensivo. Pues es que en el día de ayer tampoco robaba. Ni eso, ni eso. Y claro, y el problemón del Real Murcia es que toca ya en Sekou, que no hizo mal partido, y creo que antes de empezar lo hemos dicho y lo decimos ahora, creo que nos sorprendió todo el cambio en el 45. Entiendo, yo lo he dicho, entiendo que lo cambies por tener un mejor pie, porque si tienen que dejar a uno libre, que sea alguien que tenga mejor trato de balón, pero es que Sekou estaba haciéndolo bien con balón y sin balón. Pero al fin y al cabo eso, que cuando Easy tampoco puede generar y Sekou no tiene esa mentalidad tan ofensiva de buscar ese pase filtrado, de cambiar el balón a la otra banda como sí que tiene Easy, pues el Real Murcia se atasca y cuando el auxiliar, la ayuda, ese Gain que tampoco entró en el partido, pues Sí. uno más Y uno más uno acaba en que no Total. acaba generando Y nada. eso es lo que iba a comentar yo, que vosotros habéis dicho y sí que es cierto. Incluso Sekou dio balones más peligrosos o filtró balones entre líneas en la primera parte. Muchos más balones que Easy. Filtró 2 o 3 balones que fueron interesantes. Pero es que al final a Easy, y además le añades, como ha dicho Javi, a un Gain que estuvo completamente desaparecido, que apenas jugó entre líneas, apenas se dejó ver o intentó aparecer, pues claro, apaga, ¿no? Ya al final, pues ni Flaccus tiene balones en profundidad, ni Pedro Benito puede intentar hacer algo en banda, ni Joel Jorquera tampoco. Y al Pero final, ¿por qué pues, dice Jorquera? Y dice Joel. Si dice Joel Jorquera, vale, pero Joel Joel Jorquera, yo Jorquera. lo digo tal y como lo presentaron el primer día en la nueva condomina. Vaya tela, tío. O sea Es que verdad que, yo me es verdad que chirría, limito decir uno a, con Y, Y el y otro me con limito J, ¿sabes? a chirría. decir lo que se dijo en la nueva condomina el día de su presentación en los órganos, organismos oficiales del Vaya club. tela, tío. Y al final es eso, que si las piezas fundamentales para crear juego las tienes completamente desaparecidas, pues el equipo no hace absolutamente nada. Y fue lo que pasó con Ekain y con Easy. De hecho, nosotros por el grupo de WhatsApp comentamos antes del descanso incluso que era partido para Juan Carlos Real, para un jugador que te sepa filtrar por dentro, que te sepa romper un poco las Y líneas. pese a ser su partido, no participó ni un minuto. Totalmente. Vamos con la parte del resumen y con las imágenes del partido. Vamos allá. Bueno, nos preguntan aquí en el chat hace un ratito, nos ha preguntado IPR que si se iba a pasar a Ángel, que ha hecho retweet. No, en principio no hemos hablado con él para que se pase. Él sabe que aquí puede venir siempre que quiera, nuestro escritor de los postpartidos, de las crónicas. Pero bueno, en principio no se va a pasar. No sé si tendrá alguna noticia que dar con respecto al Murcia, pero en principio parece que no hay gran cosa. Y bueno, lo que estábamos hablando del partido. El Real Murcia que sale con Anchón y Óscar. Debuta Óscar Gil en el Real Murcia, debuta como titular. Sale también con Jorquera como titular por primera vez. Así se dice. Y con un Flaccus arriba, acompañado por Ekain. El resto, pues, un poco lo esperado. No sé.
A mí la titularidad de Kain me parecía correcta, de hecho yo lo puse en mi 11, pero visto el partido, creo que Kain hay que darle un poco un tirón de orejas. O sea, lo llevamos diciendo varias semanas, pero esto ya llega a un punto que es que Sobre todo, no se le ve el jugador que debería ser. claro, y sobre todo porque al final se apostó económicamente muy fuerte por él, que al final tú tienes que intentar rendir sobre lo que han presupuesto los que te han fichado, ¿no? Y tienes que por lo menos dar esa imagen. Y es cierto que hay partidos en los que ha sido desequilibrante, como puede ser el Betis Deportivo con aquel pase a Flaco, bueno, hay partidos y situaciones de juego en las que ha estado bien, pero no, creo que no ha estado del todo bien. O sea, no hay un aspecto mayoritario en el que podamos decir que Kain ha sobrepasado las expectativas, ni mucho menos. Y al final es lo que tiene que hacer, dar un paso adelante, porque teóricamente vino a ser fundamental. Yo de hecho es que lo sigo viendo un jugador que es lo que, eso, en diferentes escenarios es muy bueno. Por ejemplo, creo que en el partido contra el Hércules no lo hace nada mal, porque es un partido que es de intensidad, de también tener que ir al choque, de ser aguerrido, agresivo. Y creo que Kain eso lo borda, pero luego el tema de técnico, el pase no es su mejor virtud, el pase filtrado, el buscar el pase a la otra banda, que creo que ahí se pierde. Y luego yendo también a otro, creo que el problema, y creo que o sea, creo que el problema de las lesiones, ya también seguimos comentando esto, es que la defensa, al ser inédita, los dos centrales no conocerse en ningún momento. Uno, Pero es que da igual habría que a echarla quien en cuenta, ponga, da igual a quien pongas porque Oscar no se iba a conocer con nadie porque llevaba 2 entrenamientos, creo, con el club. No, sí, pero quiero decir, por eso que al fin y al cabo te da el fútbol y las lesiones te dan dos defensas que habría que sumar los minutos que tienen entre los dos, pero no a lo mejor no suman más que Jorge Sánchez. Me estoy tirando un triple, pero para que veamos No. la barbaridad, ¿no? De decir que esa también son culpa de las lesiones, porque Anchón y Cristo no tienen una buena comunicación en el primer gol, y por no hablar del descalabro del segundo, en el que Jorquera, pues, no defiende. Pero es que se olvida también de su marca, en eso es ese, el en problema de los esa, huevos también. pero es que en esa jugada también te falta Easy, que en las imágenes ni se le ve, está demasiado arriba. Sekou no llega a cerrar del todo. Anchón a lo mejor le falta un poquito de contundencia cuando va a tapar el pase, pero es que es muy difícil también porque te sacan de posición. Entonces es un despropósito total el segundo gol. Y el primero sí que es verdad que yo creo que Anchón pierde muy fácil la referencia de dónde está Davo en todo momento. Creo que eso es algo que además creo que Anchón suele hacer bastante bien, que es el contacto con el delantero, siempre tiene ahí la mano para saber dónde está, nunca deja que se giren excesivamente fácil, etcétera. Pero en esta jugada en concreto hace una diagonal Davo y se la come completamente Anchón. Es verdad que lo que ha dicho Davo, creo que Cristo ahí, no sé si en cuanto a comunicación y demás, le falta un poco, bajo mi punto de vista, no sabemos lo que pasa en el campo, obviamente, pero creo que hay un grito de Anchón de lo lleva detrás o lo que sea, pues hubiese estado bien. Y sí que es verdad que creo que lo de Anchón con la lesión y demás, ayer sí se notó. O sea, la lesión de Anchón, esa falta de ritmo y demás, creo que ayer sí se notó. Es verdad que cuando ha jugado otras veces sí se la ha visto bien, pero es verdad que habían sido ratos, 45 minutos, etcétera. Pero ayer sí que se vio un Anchón un poco fuera de competición y sobre todo en la segunda parte iba tieso. Luego también, creo que también hay que también tener en cuenta, sin mirar la clasificación, lo que también dice Colunga, que yo también pienso que el Ibiza tiene buen equipo. Aunque esté en situaciones abajo, o sea, en situaciones bajas de la clasificación, no llegas en un buen momento, aunque le metiese 4 a los Cartagena, es un buen equipo. Que Fran Castillo en el Torremolinos la temporada pasada era una absoluta barbaridad. Y Davo, desde que llegó al Ibiza, también está haciendo una maravilla. Creo que es de los, no sé si los máximos goleadores de la categoría, pero no lleva malos números. Quiero decir que en el momento en el que ven una vía, la van a aprovechar. Y el pase que le mete es muy probable, una locura. Es muy probable que el Ibiza acabe, si no en playoff, muy Volviendo cerca. arriba. O sea, seguro. Lo bueno más que después tiene del mercado, que llevan, creo que son 6 refuerzos ya, o sea, y son refuerzos que desde el primer momento están sumando, o sea que... Lo bueno que tenía el Ibiza, que a mí me pareció que el Murcia no lo aprovechó para nada. De hecho, en la única ocasión de la primera parte fue la de Flaco, fue el único momento en el que lo aprovechó de verdad. Era que
era un equipo que en cuanto a ataque y en cuanto a proyección ofensiva era muy bueno, como vimos, porque tenía armas por todos lados en la parte de arriba, pero en defensa mucho error, Defendían a tumba mucha abierta. pérdida de marca. Era automatismos que tú decías, pero si es que con poco que se cree un poco de juego o se cree superioridad en el medio del campo y arriba, el Murcia va a hacer mucho daño. De hecho, es que la jugada de Flaco es el fiel reflejo de la defensa del Ibiza, pero no se hizo absolutamente nada. No se hizo nada más que eso. Sí, puede ser también lo que dice Juanqui, que si metes el 0-1, a lo Hombre, mejor claro. le cae entre la Ibiza. Verdad que Hombre, también se pienso que este abre equipo es muy el psicológico partido en y ese demás. aspecto. Evidentemente. Este equipo Pero a lo también mejor yo lo noto muy débil psicológicamente en el momento en el que ya no solo en el día, o sea, por los goles, sino en el momento en el que no te sale una, no te sale otra y te sigues intentando y no te sale, hay veces que se vienen muy abajo, pero para eso también viene la gente nueva. Por ejemplo, Narro, y ya entramos también en los nuevos. mm, Narro para mí me parece que hace o sea, muy buen partido tampoco, pero hace buen partido. No, De entra coger la muy pelota, de bien. insistir, Entra muy de sí, bien al entra muy insistir, partido. de intentar ponerle balón en el segundo palo. Me hubiese gustado que tirase alguna vez más, porque creo que tuvo opciones, ¿verdad? Que luego, estando en el campo, sobre el césped, se ve de otra manera. Pero desde la televisión se vio que podía haberle pegado alguna vez, pero yo lo vi bastante bien. Luego se libró de la segunda amarilla. Sí, era clara, Creo ¿eh? que Ahí el árbitro, la un verdad, poco muy bien. de susto. También es bueno que llegue un jugador y llegue con esa intensidad, me refiero, que es cierto que a lo mejor fue excesiva, pero mejor un jugador así que se nota que quiere hacer cosas por el equipo y quiere demostrar al final. Y bueno, no sé cómo visteis la participación de Joel. Vamos a dejarlo en Joel, ¿vale? Así no nos peleamos. Sí. La participación de Joel en el partido, yo creo que en cuanto pille un poquito, creo que es un buen extremo, ¿eh? Sí que es verdad que todavía se le ve ahí un pelín falto de ritmo y también Sí, le falta conocer también la ansiedad de cuando Claro. está entrando en un equipo, eh, el hecho de intentar hacer de más, que siempre pasa. Y bueno, pero yo creo que ahí tenemos extremo que puede ser interesante, no sé si para titular, pero como una baza. Iba a decir que como Colunga suele hacer buenos cambios, sí que es verdad que ayer y en el anterior partido hemos visto un Colunga que para mí ha perdido más de lo que ha ganado con los cambios, pero que si tiene jugadores interesantes en el banquillo, yo creo que Colunga sí que es buen gestor de esos cambios. Y bueno, creo que Joel puede ser algo importante de cara al final de temporada. Yo la verdad es que te prometo que oye, no entendí el cambio de Pedro León. O sea, es No, que pero no lo entendí. Javi, vamos a Porque decirlo, ni tú ni nadie. o sea, nadie entendió el cambio de Pedro León por el simple hecho de que por qué no salió en otros días y sale hoy. Pero ¿por qué no sale contra el partido contra el Hércules y por qué sale contra el Ibiza? ¿Por qué no sale Juan Carlos Real? A lo mejor no sabemos, a lo mejor Juan Carlos Real estaba tocado, no estaba al 100%, no sé. Vio una debilidad que pensó que Pedro le iba a hacer más daño, pero no lo sé. Porque para mí, por ejemplo, acierta en el cambio de Oscar Gil, porque Jorge entra a la defensa muy bien y Oscar también sale controlando muy bien con el balón, tuvo más presencia. No sé, lo hizo bien. Pero luego los demás cambios, Palmer creo que llega también muy tarde. Muy tarde y claro, otra vez pasa lo mismo de esa ansiedad de querer hacer más cosas de las que tocan y entonces ve a un Palmer súper errático. Y eso Jorge es bueno y habrá que ver, pero apunta a titular, ¿eh? Hombre, Apunta a titular el domingo. ahora hablaremos del tema de las bajas porque tiene el equipo hecho un cuadro. Y luego también está el tema de Flaccus y otros delanteros. Ha sacado Ángel el nombre de Hugo Alba, si no me equivoco, ¿eh? El Sí. canterano del Barça, que el año pasado creo que metió 28 o algo así goles en el juvenil del Barça. Se fue a Serbia este verano gratis, o sea, fue un fichaje sin contrato y al parecer con un buen contrato allá a Serbia, pero está interesado el Real Murcia, también estaba interesado el Hércules y ha sacado Ángel, que también preguntó por el Sporting. Veremos, o sea, para nosotros lo hemos dicho varias veces, el otro día puse yo en Twitter también, nos falta esa figura del 9 suplente, porque en el partido de ayer sale de titular con Pedro Benito, Egain y Flaccus. ¿Qué te genera esto? Que no tiene en el banquillo ningún jugador que pueda jugar de 9.
Los Claro, tres acaban claro. pasando por esa posición de una forma o de otra, porque cuando haces los cambios en la segunda parte, juegas con dos arriba prácticamente. Y al principio Gain, luego es Pedro Benito el que se mete dentro y tal, pero que no terminas de tener esa posibilidad de decir, oye, pues voy a meter a alguien un poquito más fresco o diferente en cuanto a perfil. Y yo qué sé, no Sí. Necesita necesita una rotar figura. también, porque Flaco Sí. yo creo que se le ve cansado ya. Necesita una figura de un 9 alternativo a Flaccus. Ya no solo que sea un 9 puro, sino que te dé otras cosas que no te da Flaccus, como parecía que te podía dar Cadorini, pero al final vimos que no casaba con ningún entrenador y obviamente por algo es. Pero necesita una rotación para Flaccus, sobre todo por eso, porque el Murcia hemos visto que está falto de 9. Porque si quitas a Flaccus o intentas acompañar a alguien con Flaccus, que sea, yo que sé, un 9 puro, un rematador nato, el típico ratón del área, no tienes ese perfil de jugador ahora mismo. Flaccus es muy bueno en balones profundos, muy bueno en contragolpe, en ataques verticales, pero su fuerte, por ejemplo, no es el balón de espaldas a portería, no es el remate de cabeza, no es el cazar un gol dentro del área, y tú necesitas un perfil así. No sé si Hugo Alba es ese perfil, pero por lo menos a mí me alivia y me alegra que el equipo esté buscando delanteros, que yo creo que es una pieza que incluso yo la priorizaba antes que la del central hasta la lesión De de Alberto. Héctor. Bueno, y No, de ahora de de Alberto. Héctor. Claro, y ahora de Alberto más todavía. Pero sí, vaya, que yo lo haría. Yo ficharía un delantero centro sí o sí, porque necesitas esa alternativa a Flaccus. Y es que yo lo venía comentando y lo vi también mucho por redes. Cuando el Murcia ya, pues, empezó, acabó diciembre pues con muy buena manera y demás, la gente se le empezó a olvidar pues el mercado de fichajes, que si había que hacer pocos retoques. Yo sigo pensando que hay que hacer bastante. Hay que Hombre, seguir ya no. buscando, creo yo. O sea, O sea, ya no. ya tienes tres grandes fichajes, yo creo. Y si O sea, no me viene Josep refiero. Calavera, que está a No puntico, me, se supone. no me refiero a grandes, sino en plan, jugadores que vengan a cubrir y tapar otras posiciones. Por ejemplo, creo Fondo que de armario, tendría que sí. venir un lateral izquierdo, si es sub-23, porque creo que ahí me creo que sobran 3 4 fichas sub-23, más las que puedan salir. Un lateral izquierdo debería venir, aparte un central, obviamente, yo sigo pensando que tiene que venir, un punta también tiene que venir, y no sé, o sea, creo que son las tres posiciones más la de Josep Calavera, que veremos si viene o no, porque se está peleando con el Hércules, pero se necesitan traer porque hay posiciones que están incompletas por encontrar un perfil distinto, por encontrar también competencia, porque también la sensación es que Flaccus no se ve que tenga rival. Es que vas Claro, a coger y a poner a Ekain. Y Es verdad, ve si te escucha, pone a Ekain sí y que es no. verdad que Caen cuando ha jugado de punta, yo creo que ha sido los partidos que mejor ha jugado. Porque contra el Cádiz, por ejemplo, jugó de delantero y fue, yo creo, su mejor partido. a ver, Pero ahí lo que tiene es ese juego de espalda a portería, pero yo creo que Gain como referencia ofensiva no no, te aporta. tienes que tener un media punta que sea muy llegador. Claro, o actuar de segundo delantero más que de enganche, sino tener más cubierta la zona del medio del campo y adelantarle un poco a Gain junto a un delantero referente, pero Gain no lo veo yo para ser punta de 9. Y, Bueno, y yo comprendo que el Murcia no se haya vuelto loco. Porque, mira, esto es información que puedo soltar. No voy a ojo, decir hace la del periodista, al ¿eh? completo. Pero a principio de mercado vino un equipo de segunda que preguntó por el precio de Flaco. Vaya, por Dios. Y el Real Murcia le dijo un precio muy alto, muy difícil de asumir por ese equipo. El precio que le soltó era por encima del millón. Juanqui, pon tweet de esto, ¿eh? No hace falta, me caso que yo creo que después, y eso ya no lo sé, pero después del doblete en San Lucas de Barrameda, seguramente vinieran preguntando más, pero ya eso ya sí que no lo sé. Pero el Murcia le dijo eso y el club, que es verdad que el club que vino, pues la verdad que es difícil que se vaya ese club, pero Flacut dijo que no se iba, el Murcia le dijo ese precio y no se iba a marchar. Entonces también entiendo que Flacut diga, y el Real Murcia diga, mira, no voy a tenerte una competencia tan fuerte, ¿sabes? Para Javi, esa posición. Javier, ese club Dígame. está sito en el norte de África, No, no, ¿no? Pues ya no. está. Vaya por Dios.
He intentado sacárselo, gente. Yo también pensaba que era el Ceuta IPR. No, el Ceuta no. El A ver, Ceuta no. supongo que será algún equipo que está luchando por no bajar, vamos. Si me llama ¿Cómo iba el Ceuta? El Ceuta iba por El arriba. Ceuta va bien, va bien. Sí. No Pero sé si está o sea, playoff. entiendo que el Real Murcia no se vuelva loco y si encima le ha dicho eso a Flacu, teniendo la oportunidad de poder irse a un segunda, pero es que tiene que traerlo. Es que tiene que buscar otra alternativa porque en el día de ayer solo te encuentras con Flacu, que creo que hace 30 minutos decentes, 30 minutos en los que hace buenos desmarques, encuentra bien Sí, buen pero es hueco. que no le dan un pase, macho. Y ya está. Es que el partido fue desesperante. O sea, lleva Flaco 2 partidos que no le dan un balón bueno, sabiendo que Total. si se lo dan la va a meter. Y el le único que- dan medio bueno y Y ahí está. casi la mete. Totalmente. Mira. Triplada histórica de Mr. Burrillo. Burrillo, con doble R. Cuidado. No, a ver, mira, puedo hacer un rango de precio, ¿eh? Está por encima del 1,1, como tú dices. Y por debajo Pero del no es 1,5. 1,1, pero está por debajo de 1,7. Joder, vaya ¿Por qué, rango pero también por te qué digo. dice 1,7, tío? ¿A quién se le ocurre decir 1,7? Pues Que luego escucha, ya no sé si escucha, pero lo voy a hay decir. cláusulas. Lo voy a decir, yo lo vendo, coño. Dios. Es broma, es broma. Pero, Pero es que es un vino pastón, preguntando, el Murcia dijo eso, claro, y no es. O sea, luego os diré el club a vosotros y diréis, ahora entiendo. Lo pienso poner en Twitter, Y me va a dar igual. Bueno, Zaragoza o algo de eso sería. entre los votos de la gente en Twitter habéis elegido a Cristo Romero como el MVP de Sport Business World de esta jornada. Un Cristo Romero que la verdad... o sea, me sorprende que sea el MVP, sobre todo por su primera parte. Sí que es verdad que en la segunda se vio un Cristo mucho mejor, pero en la primera parte, como hemos comentado antes, el primer gol y el segundo vienen por su banda, tal. Un Cristo que defensivamente creo que tiene que dar ese paso al frente, pero si lo tiene que dar no va a ser la semana que viene. Bueno, esta semana. Porque se va a perder el partido por acumulación de tarjetas y no sé a quién vamos a poner como lateral izquierdo. O sea, está Juanqui ahí calentando por si acaso. Y bueno, un Cristo que creo que está creciendo, pero que todavía le falta para llegar a ser el Cristo que en principio debería haber sido desde el principio de temporada. Para mí no es MVP. No es MVP por la primera parte que hizo, no por otra cosa. O sea, un jugador al final para ser MVP tiene que haber participado positivamente lo máximo posible en el partido y sobre todo no cometer errores que condenen tanto. Y al final es cierto que Cristo fue el mejor o uno de los mejores de la segunda parte, pero es que falla mucho en el segundo gol del Ibiza y eso condena. Se le ve mejor cada vez de lateral izquierdo, pero no como defensor, sino como el lateral moderno que hay ahora. Sí, un Que es carrilero. un lateral profundo y ofensivo, claro, más carrilero que otra cosa. Hombre, de Pero hecho, sí, por lo menos, yo creo que el mejor Cristo lo hemos visto con Jorge Mier detrás. literalmente Como literalmente interior no. o lo que fuese que jugaba. Sí, vamos, lo mejor es que vaya cogiendo confianza, vaya recuperando confianza en sí mismo, porque Cristo es un jugador para ser titular. Ya no sé si como lateral izquierdo puro o como carrilero en defensa de tres o en medio de campo de cinco, como le gusta mucho a Colunga y ya no lo hace por falta de centrales, pero sí es un jugador para ser titular. Bueno, claro, de cara al siguiente partido no podremos contar con Cristo. También faltarán en defensa Jorge Mier en principio, aunque no se sabe mucho, pero en principio Jorge Mier. Tienes a Alberto, que también en principio estará fuera. Héctor Pérez, que seguramente también. ¿Y quién más? ¿Falta alguien más? Agustín, Alberto. No, pero de Junior. defensa. de defensa. Bueno. Héctor, Alberto y Cristo Cristo. y Jorge Mier. Y Mier. Bueno, y Mier, Son claro. 4. O sea, Dios. es literalmente la defensa, La defensa. titular que ha salido más de un partido en el Real Murcia. Totalmente. Hay que tirar del Imperial, eso está claro. Es surrealista. O sea, no sé quién va a jugar de lateral izquierdo.
puede ser que veamos a Ayode, Anchón o a Anchón de lateral Anchón, izquierdo lateral con izquierdo. Jorge y Óscar Óscar y Jorge. en el centro. Yo tiraba de la cantera, porque Cayode cuando ha subido no lo ha hecho del todo mal. Está Y Juanqui no sé. está a punto de salir, Esther. Lo has dicho, que Y está que salir. Juanqui- Es Juanqui, Dijimos- el lateral. Y Dijimos Juanqui lateral izquierdo y yo de central. mm, ahí veo más Juanqui dudas. dice ¿eh? línea de tres, pero es que el problema de apostar por una línea de tres es que en banda izquierda no tienes a nadie. O sea, para jugar de carrilero o de falso extremo, pero básicamente porque a Joel lo vimos el otro día que Le no cuesta el estuvo muy retorno. atento en las ayudas. Le costó ayudar mucho. También yo creo que es Y, por tema físico, ¿eh? Yo creo hombre, que. claro, pero al final todo suma. Que al final priorizó lógicamente el ataque antes que ayudar defensivamente. Dice Yo, Juanqui que te enseña 3 fotos de Cayode y no me dice quién es Cayode. Yo creo que sí, pero Dudas, ¿eh? y Mar de dudas. el problema de más de duda. Seko en el central es que el centrocampista saca a Antonio David. Veremos. A lo mejor llega a Calavera. Sí. O llega Modito. O pone a Manu Lara. O un fichaje de repente que se saquen un miércoles de la manga. Sí, un Gonzalo Villar de Muy repente, típico. ¿no? Sí. Exactamente. Mira, dice Joaquín que si nos podemos retirar, podemos hacer como Senegal ayer. Decir que nos vamos del campo. veremos a ver. Bueno. ¿Qué más así respecto al partido? Más bajas, por cierto. Álvaro Bustos, problemas en la rodilla. También. Madre mía. A No mí se sabe hasta no qué me punto. gustó el tema de que, bueno, que ya lo ha hecho varias veces Colunga, el poner a Pedro Benito en banda izquierda. Yo lo veo completamente desaparecido o ya no más que desaparecido, que falto de confianza, como que no es capaz de adaptarse bien a la posición. Y yo creo que incluso poner a Narro en banda izquierda antes que a Pedro Benito sería mucho más acertado, porque a mí Narro me gusta mucho más en banda izquierda que en derecha. Entonces veremos a ver. Pero Yo le vi muy cómodo en banda derecha, ¿eh? Ese No, centro, sí, ese también. centro así Y una recortando cosa y hacia de la adentro. otra. Claro, sí, no te niego, sí, al final es un jugón que es muy bueno en banda derecha, pero me gusta más cómo enfoca el Yo juego en más, banda izquierda. yo más que me guste más Narro por izquierda, es que me gusta mucho más Benito por derecha, entonces sacrificaría, también. entre comillas, esa parte de Narro de meterse hacia Sí. adentro, que me gusta mucho. Pero sí que es verdad que Pedro Benito no me gustó nada en el partido, se le vio, además, yo creo que no sé si estaba al 100%. Lo dijimos por ahí en nuestro grupo, que parecía que iba un poco Se veía- al 70, ¿sabes? No, Sí, totalmente. y bueno, no sé. Es que es verdad que ha hecho 3 fichajes muy buenos, pero es que sigues teniendo muchos problemas, ¿eh? Para generar un 11 competitivo, sobre todo por el tema de las lesiones. Calavera, no sé cómo lo veis. En principio parece que está muy cerca. No sé si tiene algo de info Javi Brocal, como el periodista. Aunque bueno, Abo también es periodista, pero ejerce un poco menos en lo que es la prensa. Ejerzo en otros medios. Sí. No sé, ¿algo que tengas que decir, Javi? O... Ay, yo, por lo que a ver, creo que no tengo nada del otro mundo, pero no creo que esté tan cerca de lo que pensamos, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, me comentaron que Oscar Gil era muy amigo de él, pero cuando es muy amigo no que sea buen compañero, sino que se lleva muy bien. El tema de amistad y él podía convencerlo, pero claro, yo luego lo que hablaba esta mañana con otros compañeros era que has dado tu palabra al Hércules. Entonces hay gente que eso lo toma Pero, tío, la muy palabra a eso. aquí, si no hay Claro, firma... claro, entonces eso ya es otra cosa, porque ahí entra el honor de la persona y demás. Oye, Y si no viene si viene, Calavera, ¿qué se hace con esa posición? Hombre, alguien habrá que traer, que todavía estamos a 19, también te digo. Sí, Esto es quedan más de que 10 días. es muy raro esto que está pasando en el Murcia este mercado de invierno, pero es que todavía queda. Es más, me atrevería a decir que el Real Murcia nunca ha llegado a esta fecha con 4 fichajes invernales tan bien, me refiero tan bien enfocados. No te digo
aquellas revoluciones que se hacían de 8 o 9 fichajes en invierno. Hombre, sino, más que nada porque llevamos 3. Entonces, o sea, 3, 4, sí, ya a Calavera, sí. Te va a hacer gracia cómo el mercado va cambiando. Al principio no estaba pendiente Sí, de sí, un, sí. de un mediocentro y ahora está pendiente de un mediocentro. no Ahora se delantero. estaba pendiente a un central y ahora está pendiente a un central. Ahora que Flaco no está del todo bien, pues vamos a traer a un punta. Es como si Va fuese al variando. día, ¿no? Vas como al Claro, día, de repente a la es lo que jornada. necesitas. Sí, sí, sí. Hombre, a ver, sí que es Totalmente. verdad que las necesidades pues van cambiando. Y no sé, claro. Es que es lo que dice Juanqui, que como se siga lesionando gente, veremos a ver que Pero el acabamos. problema es ¿No? que no hay fichas, no hay fichas ilimitadas. O sea, una cosa que esté bien. Ya bueno, pero si traes sub-23, da igual. Hombre, claro, eso sí. Porque si no les da Bueno, ficha del filial o lo que sea, da igual. supongo que Salk acabará saliendo, ¿no? Un Sal que no fue convocado, ¿no? Mm. No fue convocado, entonces suponemos que será una de las bajas, ¿no? O sea, quiero decir, Sí, a ver, las se que entran por las que presupone. salen, ¿no? Si Josep Calavera tiene que estar inscrito, pues tiene que ser por un senior y el senior yo creo que va a ser Salk. Salk. Y si tiene que venir luego un delantero sub-23, da igual. Porque Sí, tienes da igual, fichas hay que libres y si no, la del filial y ya está. Sí. ¿Algo más que queráis comentar respecto al partido? Pasamos a clasificación y resultados. Tírale si quieres. Pues vamos a Dale. ello. Vamos a ver. Tengo que cuadrarlo un segundo. Que se ha ido. Ahí está. Y esto por aquí. Vale, ya estamos. Bueno, los resultados de la jornada serían el Sanluqueño 1, Nastic 0, Ibiza 2, Real Murcia 0, Algeciras 2, Betis B 0, Teruel 0, Sabadell 1, Torremolinos 1, Eldense 1, Alcorcón 2, Antequera 1, Europa 2, Atlético de Madrid B 2, Marbella 0, Tarazona 1, Hércules 0, Sevilla Atlético 0 y Villarreal B 1, Cartagena 0. Y en cuanto a clasificación, pues tenemos al Sabadell que no paran. Qué O sea, barbaridad. de verdad, estoy harto. Se despega un poquito del Atlético de Madrid B tras ese empate en el campo del Europa, en el nuevo y transitorio campo del Europa. No sé si visteis el partido, pero vaya patatal. O sea, no se podía jugar al fútbol ahí. Y en playoff cierran el Dense, Europa y nosotros, el Real Murcia. Es verdad que solo a un punto tenemos a Teruel y Algeciras. Y es que está la cosa apretadica, porque como pierdas la semana que viene, lo mismo te metes décimo. Literalmente. Está Es que chungo. así es la liga, ¿no? En plan, ganas 2-3 partidos seguidos y te ves ya a nada, como estaba el Murcia, de la tercera posición. Pierdes o no ganas 2 partidos y ya ahí tienes a los bichos de tres que como Hombre, tú has dicho, que si el como, Ibiza ya como pinches te está. pones décimo. El Ibiza ya está solo a 4 puntos de nosotros. Y por ejemplo, el Dense hace 2 meses estaba en una situación un poco regulera. Y míralo, llevan 4 victorias y un empate. Sí que es verdad que empatar en casa del Torremolinos pues un poco flojito. Pero bueno, no sé. Yo tengo mucho miedo. Lo tengo que reconocer. Sí, es que solo ha ganado un equipo de los primeros 5 y es el que no tiene que ganar. O sea, es una cosa increíble lo de Sabadell, pero es que solo lleva 8 goles en contra en 20 partidos, que eso es una auténtica pasada. O sea, no ha recibido gol en casa. Eso es Es de una coña. locura. Es de Es una absoluta locura lo que coña. está haciendo. Y Mira. luego ves los partidos y me recuerda mucho al Ceuta, porque tiene la típica suerte del campeón, que tienen los equipos que suelen campeonar en liga. Y coño, el otro día el partido en Teruel, los últimos 5 o 6 minutos del partido fueron que no No, entró un y balón en la portería el gol del Sabadell fue un churro Sí, también. morrocotudo. Pero no empató el Teruel porque esa portería estaba bendecida, o sea, era una cosa increíble. Y mira, nos dicen aquí en el chat cómo se nos escapó Arnau Ortiz este verano. Ahí era donde había que poner el dinero. Un Arnau Ortiz que está a un nivel increíble,
espectacular. Doblete este fin de semana. Escúchame, no me terminaría a mí de extrañar que lo suban al primer equipo, ¿eh? Es verdad que tiene No esa... puede, no puede. Ya, no, No bueno, puede darle ficha de primer equipo directamente. Pero no sé si él va a querer Sí, pero es que eso. pierde al mejor jugador del equipo. Ahora mismo está Beneficia. buscando el Atlético de Madrid un jugador para esa posición. Pero vamos a ver, con todo lo que... Seguro que Simeone va a querer coger a un jugador de Cataluña en vez de a un argentino. Perdido la mano de Dios. Y además que ha ganado un pastizal entre Gallagher y Raspadori, ¿no? Raspadori creo que son los que han vendido. Sí. Y han ganado un pastizal. Lo que pasa Entonces es yo- que creo que son cesiones con opción de compra. Entonces, Sí, bueno, ahora mismo no pero tiene... teniendo en cuenta que has sacado a dos futbolistas de esa magnitud, no vas a subir a Arnau Ortiz para quitarle la posibilidad de que ascienda con el Athletic B, siendo líder, creo yo. Encima, cero presión, ¿no? No sé yo. Creo que la vuelta a España no. No sé, pero es verdad que un poco caso no, porque es o sea, joven a un tibero, ¿no? Un filial con mucha edad, ha recorrido segunda división con el Cartagena, pasa por el Dense, por el Real Murcia, te ha ido a Polonia 2 añicos. Y luego es verdad que también pinchan contra el Europa en un campo que va a jugar en 3 campos distintos el Europa, que eso me parece flipante, que Escucha, eso se y permita. lo del otro día, eso madre mía, tío. Para tal. Parecía el Porque campo de Espinardo, de Monterromero, Mm. cuando juegan los Cobras allí, fútbol americano. Bueno, ya no juegan allí, pero vamos. Surrealista. Y bueno, la parte baja, pues la verdad que siguen muy mal Betis B y Marbella. Pero el sanluqueño, por ejemplo, tío, va y le gana al Nastic, que se está metiendo en un problema ahora el Nastic que te cagas. Sí, Y el Torremolino le empata al Eldense con un jugador menos sí, durante eso 40 es. minutos o así. O sea, es que la competición es así. Es que Esto es es, una competición en la que esta división del diablo me tiene a mí. Y luego la El Marbella Hypermotion fliparía con esto. está haciendo el Marbella una inversión en este mercado increíble, igual que el sanluqueño, que le dijo a los jugadores que el No, que quisiera irse que pero lo del tenía vía sanluqueño libre. es que tiene ahí el tema del Cádiz, que bueno, la multipropiedad creo Pero que está vaya, prohibida, ¿no? tema del Marbella, cuidado, porque se están reforzando mucho, muchísimo en este Y mercado. el Torremolino que quiere fichar a Diony Villalba, Ya según ves. Ángel García. Quiero decir, que está en el Eldense, que suma. No sé si son 6 7 goles, creo que era. No sé si entre Copa y demás, 6 7 goles y se lo quiere fichar. En plan, Veremos. con más de 1000 minutos disputados. Esta competición es así, ¿no? Hmm. Ocurren cosas que no te puedes esperar. Vamos con la porra, si queréis. Oye, creo que acerté. Creo que dije 2-0 y no es coña. Lo que pasa es que Pero dije Manu Pedre y Svensson, creo, de goleadores. Y ahí Buen sí que partido, no, mano, Pedri. pero bueno, vamos con la porra de la semana que viene. Voy a poner los partidos de la siguiente jornada aquí, así los vemos. Ojito. Real Murcia, Algeciras, el domingo a las 8:30. Otra vez jugando lo último, ¿no? Sí, Sí, no sé. La verdad que domingo a las 8:30, hora mala, ¿eh? coñazo. Pues claro, para que el murcianismo encienda la televisión y deje de ir a la macandovina. Ha sido un win-win de manual para la federación. Sí, llevan así muchas semanas. Bueno. Aquí está Avo reivindicando. ¿Verdad? ¿Cómo veis el partido? Porra, venga. Difícil, muy Hombre, difícil. rival directísimo, ¿eh? Un punto solo por Por detrás. eso Con te los digo, ojos. muy chungo. 1-0, Flacus. Minuto 92 de penalti prácticamente. Vamos, te lo firmo Es que va a ser muy complicado el partido, las cosas como son. Además, Algeciras está enchufado. El Algeciras todos los años tiene ahí algo interesante, ¿eh? Sí. Javi. 3-1. Víctor Narro y Isi Gómez. Y de Algeciras, Johnny Álamo. ¿Te sabe algún jugador de Algeciras? Y creo que Juanma García creo que era que sonó. Que sonó aquí, el del Albacete, ¿no? Sí. No sé si seguirá o no, pero. Yo voy a decir...
2-0, venga. Uy. ¿Por qué? Repetimos resultado. Y va a ser uno de Flaccus y el otro de... El otro está jodido, ¿eh? Pedro Benito, venga. Pedro Benito. Pues lo tenéis... No sé si ha puesto Juanqui ya el tweet, pero en nuestro Twitter podéis poner vuestra porra personal. Suena raro, ¿no? Decir vuestra porra personal. Pero bueno. Corramos un tupido velo. Sí. Pues poquito más. No sé si queréis añadir algo más. O vamos cerrando por aquí. El tema de zona de animación, que este domingo vuelve a haber Cierto. vuelve a haber partido. A raíz del partido contra el Hércules, de hecho nosotros lo dijimos aquí y al día siguiente o a los 2 días fue cuando pusiste tu famoso tweet. Nosotros ya lo dijimos que esto, o sea, hay que buscar una solución y creo que todo pasa por esa unificación. Es verdad, o sea, yo puse un tweet diciendo que tal vez que había que hacerlo ya, pero sí que es verdad que creo que es algo difícil hacerlo ahora mismo por el tema de la reubicación de algunos abonados y demás. Sí, pero, o sea, ahora sí, claro, para esta temporada es complicado, pero Sí. enfocarlo ya para la temporada que viene sí sería lo suyo. Sí, Lógicamente. y tenerlo todo preparado de cara a la siguiente campaña de abono y demás. El hecho Dejar de las dif- exactamente dejar el quesito entero o Sí. quesito y medio o lo que sea. Y Pero, sobre todo el de es dejar que las diferencias a un lado, porque sí. ahora mismo el único problema está en eso, en las diferencias entre aficionados. Hombre, y Como que la grada de Fondo Norte ya exactamente. se ha proclamado, la del Fondo Sur no parece que lo vaya a hacer, pero la del Fondo Norte no creo que dé el tema por zanjado. O sea, yo creo que va a hacer lo posible y lo veo bien, sinceramente, porque esto es cosa del Real Murcia, no es cosa de solo 2 aficiones, porque al final repercute al estadio entero y repercute al equipo directamente, porque no puede pasar es que te venga una afición visitante y ganen por goleada en la grada cuando somos más de 20.000 personas. O No, sí sea, que es verdad que creo desde aquí, lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir, yo no estoy en ninguno de los dos sitios, ni me yo posiciono a tampoco. favor de ninguno de los dos sitios. Yo estoy en mi tribuna lateral con mi padre y con mi novia y estoy muy a gusto. Pero desde aquí yo creo que hay que valorar el paso que dio la grada murcianista, todos los grupos que la conforman, porque aquí hay gente diciendo, no, es que solo son los ultras, no, es que tal. No, ahí hay gente que no es ultra ni lo ha sido nunca, y hay gente que va a animar y que a lo mejor por lo que decíamos, por diferencia en su momento con Raijo o lo que sea, pues decidieron irse a la grada de animación de Fondo Norte, pero todos, yo no he visto ni un tweet, ni un comunicado, ni nada de alguien de Fondo Norte, habitual de Fondo Norte, que se niegue a esa unificación en la grada. Todos han dejado esas diferencias a un lado y ninguno está poniendo trabas a esa Y mucho unificación. menos. Y por parte de FBMUR barra Raijos, porque lo pongo un poco en la misma ecuación, porque creo que van de la mano. O sea, Raijo es una parte muy importante de FBMUR y FBMUR al final yo creo que es la que tiene ese enlace directo con el club y es la que tendrá que tomar la decisión de reubicar a ciertos peñistas y demás. Mira, nos dice por Twitter Tavir Albert que si de verdad creemos que una vez unido el campo va a ser un fortín Hombre, y que nos hace mínimo, pensar que gente que no anima lo va a hacer si se unen. Pues es tan fácil. no se va a hacer el ridículo que se hace muchas veces cuando Claro. unos cantan una cosa, los otros intentan Ahí está la pisarla cosa. y demás. Si todo el estadio canta lo mismo, es tan fácil como saber que todo el estadio va a cantar lo mismo. Y si todo el estadio se pone de acuerdo para cantar lo mismo o le contagia el único cántico que hay en todo el estadio que se escucha por 2 en vez de uno y otro, pues lógicamente se va a animar más y se va a contagiar mucho más. Y eso al final pues repercute mucho al equipo.
No digo que vaya a ser un fortín el estadio y que ya a partir Pero de ahí mejorar el Dortmund seguro. gane todos los partidos. A peor no Pero, va a ir. Eso está pero claro. las gradas participan mucho en el juego del equipo. O sea, la intensidad y la actitud repercuten mucho en la confianza que te dé tu grada y el aliento que te dé. Entonces, lógicamente hay que hacerlo de algún modo y ese modo no cabe duda que es unir a las aficiones porque hasta el día de hoy, cuando vienen aficiones visitantes, la nueva condomina hace el ridículo. Mira, y También dice que digo lo que. que Espera un segundo. Dice David Albert también que lo que hay que hacer es seguir cánticos, no unirse o no. Pero es que es muy difícil seguir un cántico de un si lado a unos otro. están empezando uno, los otros empiezan otro. Si estás todo en el mismo sitio, obviamente es mucho más sencillo ponerse de acuerdo en qué cantar y en qué momento. Claro, todo suma. También digo que no tengáis prisa con este tema, porque el club no que, al menos por lo que yo, no hay información, pero lo que mucha gente opina de dentro, que no tiene opción de decidir, porque no todo el mundo decide y demás, es que no es fácil. Primero porque está todo el fondo sur ocupado, prácticamente si no está ocupado al 100%, está ocupado al 80%. O sea, no es fácil meter a tanta gente del fondo norte en el fondo sur. Y luego también que no saben cuál es realmente. O sea, todo el mundo quiere animar al Real Murcia y demás, pero también hay mucha gente que piensa que dice, hostia, y si se cierra fondo sur y los de fondo norte no obligan a moverse, no los dejan animar y juntarse, no sé. Hay de todas las opiniones, pero creo que no es una cosa, no esperéis que se haga en un mes, ¿eh? No, O No, sea, no, oye, que a lo va. mejor, oye, a lo Mucho. mejor llega y se decide todo en un mes. Y sería que todo el mundo se está llevando perfectamente y se hace de lujo, pero creo que va a ser más tener mucha paciencia porque que las cosas no se van a decidir enseguida, ¿eh? Sí, pero por lo menos el romper el hielo a lo mejor Hay que hace dar un que, primer paso. claro, a eso me refiero. Y cuanto antes se dé, evidentemente mejor. Y teniendo en cuenta que la afición de Fondo Norte va a dar el follón, porque según me han dicho así va a ser, que no se van a quedar quietos y van a intentarlo todo hombre, lo y posible. sobre todo es que si asciende, se tiene que dar. Claro, Sí o te sí. obliga. Sí, te O sea, obliga o la disuelve liga. una de las dos, que en este caso, vamos, estoy 100% seguro de que sería la de Fondo Norte. O hace eso, o tienes que juntarlo. Es que no hay otra opción. Y si el objetivo es ascender, oye, cuanto antes lo hagas, que si asciende este año, de puta madre. Pero si no asciende este año y hace ese paso, pues oye, ya lo tienes hecho de cara a un posible ascenso otra temporada o lo que sea. Entonces, no sé. Hmm. Veremos a ver. Pero hay que hacer algo, eso sí o sí. No puede quedarse así el tema, sobre todo porque entramos en la recta final y, Y y mira, algo hay que hacer, alguna solución, algún parche hay que poner porque el tema de la afición pues mira, nos no está yendo dice. muy allá. Nos dice. Adrede, no, Rijkaard no se va a fondo norte, creo, porque lo tienen todo colocado. Si encima No, claro. le han pintado la zona del estadio, quiero decir. Nada, imposible, imposible. 100% Imposible, va a ser imposible. fondo sur, creo yo. Imposible. Aparte, bueno, creo que es mucho mejor por tema de sol. Si te ponen un partido a las 12. No, en Fondo Sur nunca da el sol. O sea, por eso digo, creo que generaría menos problemas fondo sur, ¿no? Sí. Eso ya sí que no entiendo yo, pero Mira, dice Tavir Albert en no soy Twitter. arquitecto. Dice que cuando junte a 400 personas en Fondo Sur cantando lo mismo, la descoordinación en Fondo Norte seguirá estando. Pero es que el problema, o sea, el beneficio de tener a 400 personas en Fondo Sur es que es mucho más fácil que enganchen a todo el estadio, porque Porque al final, 50 vamos a ver, personas o 200 no es lo mismo. O sea, que estén cantando 50 personas en Raijo o 100, no sé cuántos van a Raijo, pero es verdad que el quesito a veces se ve un poco desangelado. Pero que 50 personas no van a enganchar lo mismo al resto del estadio que 200 o que 300 o los que sean. Sí. tú vas a un estadio cuya zona de animación está muy, muy, muy llena de aficionados, lógicamente, si se escucha en el fondo contrario y repercute en todo el estadio, pero evidentemente si hay 50 personas en un fondo y 100 personas en otro, pues tanto que cada uno canta lo suyo, como que el del fondo sur no se entera de lo que canta el del norte y viceversa. Y luego Y también luego en también Fondo Norte lo que dice Adri, ¿eh? tienen problemas Lo en que, Fondo Norte porque no tienen bombo, no les dejan desde el club tener bombo, que eso a la hora de hacer cánticos, pues es difícil que te sigan si no hay un ritmo y demás.
Y sí que es verdad que la animación últimamente en Raiho está siendo bastante floja en el sentido de eso, de no se escucha cánticos muy repetitivos durante mucho tiempo, la gente no se sabe esos cánticos porque son muy suyos. Es verdad que ellos tienen su libreto de canciones ahí en su web, pero que va a estar ahí con el móvil mientras ve el fútbol, no sé. No sé, tristemente llevo tiempo sin ir al estadio. Entonces no puedo. Te no tienen puedo opinar esclavizado, respecto a Javi, te tienen esclavizado, tío. Me encantaría, pero no puedo. Estaba metido en un zulo viendo con palillos en los ojos para ver todo el fútbol posible. Con el sonido a tope, a ver si escucha algo de sonido ambiente, ¿sabes? Yo también lo que dice Adri Junior, si es que están pegaditos, los del Fondo Norte están con los aficionados visitantes. Claro. Entonces, si alguien tiene que moverse, si alguien lo dudaba, va a ser Fondo Norte a Fondo Sur. Ya veremos. Bueno, ¿Qué poquito más que añadir, ¿no? Yo creo que por aquí lo podríamos dejar. Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado. Hoy hemos estrenado nuevo formatín de streamear también en Twitter y hemos tenido muchísima gente. Muchísimas gracias a todos. Y nada, gracias también a los que habéis pasado por aquí por Twitch, que sabéis que es nuestra plataforma principal, pero bueno, a partir de ahora vamos a hacerlo también por Twitter. Y nada, muchas gracias y nos vemos la semana que nos viene. acaba de comentar una persona en Twitter. Hola, Javi. Hola, Javi. Es que no sabía publicar el chat de Twitter. Acabo de descubrir el chat de Twitter, aquí como un bobo buscándolo. Lleva todo el programa buscándolo. Una hora llega. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Esperemos que con una victoria, señores, que va haciendo falta y con algún que otro fichaje más. Adiós. Chao.